Las 7 iglesias, como habíamos mencionado antes, eran las 7 iglesias de Asia, que ahora es Turquía. Y no todas las iglesias que había en Asia están incluidas en estas cartas, había más. Pero el hecho de que sean 7 nos indica, siendo 7 el número completo en la Biblia, que las 7 iglesias representan a la iglesia completa o a la iglesia en su totalidad. Igual que el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias representan tanto las etapas históricas por las que ha pasado y pasará la iglesia en sí, o sea que el mensaje puede ser interpretado histórica y proféticamente, como también representa un mensaje literal para la iglesia de ese tiempo. O sea que cuando Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, el mensaje era también para la iglesia de Éfeso. Aunque también esos mensajes son para cada uno de nosotros personalmente. Ya vas a ver cómo te vas a poder identificar con estas iglesias, tal vez con una más que otra o un poquito de todas. Y esa es la idea. La palabra de Dios tiene diferentes profundidades. Aplica no solo a lo que ya pasó, sino a lo que nos está pasando ahora como iglesia y como creyentes, pero también aplica a lo que le va a pasar a la iglesia en el futuro. Las cartas a las 7 iglesias tienen 7 características en común. 1, el nombre de la iglesia a quien iban dirigidas. 2, Jesús presentándose a la iglesia con una característica diferente. 3, una descripción del estado en el que está la iglesia en ese momento. 4, un veredicto o recomendación que hace Jesús acerca de cómo está la iglesia o el estado de la iglesia. 5, un mandato de Jesús a la iglesia, una exhortación. 6, una exhortación general a todos los cristianos de todas las iglesias. Y el 7 es una promesa de premio. Así que vamos a empezar. ¿Se acuerdan? Estamos usando la versión Dios habla hoy. Vamos a empezar con Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano de oro. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti. Ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también odio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Ahora vamos a desmenuzarlo versículo por versículo. Apocalipsis 2:1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Aunque esta carta diga que escribe al ángel, realmente, como veremos más adelante, va dirigida a la iglesia entera. El ángel, que como ya hemos visto es símbolo de representante o mensajero, que quiere decir la palabra ángel, también pudiera representar al pastor de la iglesia o también, literalmente, un ángel que estaba protegiendo la iglesia. Jesús se presenta a sí mismo en esta carta como quien tiene la autoridad por sostener la iglesia en su mano derecha. A toda la iglesia, porque 7 es el número completo, ya dijimos. Y también como quien está al tanto de lo que pasa en ella. Jesús se pasea en medio, quiere decir que Él está ahí. Otra cosa importante que quiero que observen es que Jesús va a describir las características con las que lo vio Juan en el primer capítulo, pero los va a ir describiendo los mensajes a las diferentes iglesias, y esto indica que para poder saber cómo es Jesús y cuál es su rol o su ministerio, tenemos que ver a la iglesia entera, no solamente a una. San Pablo fue pastor de la iglesia en Éfeso por 3 años, también estuvo ahí Timoteo después de Pablo, y se cuenta que después estuvo Juan, que se llevó a Éfeso a vivir a María, la madre de Jesús, para cuidarla. La historia nos dice que en Éfeso, o en las afueras, mejor dicho, murió María. Apocalipsis 2:2 dice: yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. En algunas versiones, conozco tu trabajo, también lo traducen como conozco tus obras. La palabra original indicaba a profundidad, conozco a profundidad. Jesús no solo sabe lo que haces, sino también por qué lo haces.
Conoce tu corazón y tus motivos. Para Él nada pasa desapercibido. Un vaso de agua que ofrezcas en su nombre, Él lo toma como si fuera para Él. Ninguna obra que haces Él la desconoce. Dice tu duro trabajo. La iglesia de Éfeso estaba en un lugar estratégico, no solo porque era un acaudalado lugar de comercio en el mundo antiguo, con uno de los mayores bancos de entonces, sino también porque en Éfeso estaba el templo de Diana, diosa de la fertilidad, que en esos tiempos era una de las 7 maravillas del mundo. Tenía 127 pilares de más de 60 pies de altura cada uno. Se sabe que los rituales a esa diosa incluían actos sexuales y depravaciones. San Pablo estuvo en Éfeso durante su ministerio y se dio cuenta que estaban ocupados haciendo el trabajo de Dios, pero también notó una cosa curiosa. No había evidencia de que hubieran recibido el Espíritu Santo. Esto lo pueden ver en Hechos 19, del 1 al 9. ¿Y cómo se dio cuenta de eso? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor. Claro, y curioso eso porque en esta carta Jesús les dice que eso es lo que dejaron. Les dice tu perseverancia, o sea, han sido constantes. Es difícil ser perseverante o constante en el trabajo, pero esta iglesia en Éfeso lo era. Y aparentemente esta iglesia defendía la verdad a diestra y siniestra. Pablo les advirtió de tener cuidado de los falsos maestros. Esto lo pueden leer en Hechos 20, del 17 al 31. Les dice algo así como, sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alerta. Acuérdense de que durante 3 años de día y de noche no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Eso dijo Pablo y al parecer le hicieron caso porque Jesús dice que cuidaban la verdad. Apocalipsis 3:3 dice, has sido constante y has sufrido mucho por mi cansarte. Qué lindo que Jesús pueda decir eso de nosotros. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. En la versión original dice sin embargo, en vez de pero, que quiere decir a pesar de o aunque, lo cual indica que aunque tienen muchas cosas buenas a su favor, eso no borra o no anula lo que están haciendo mal. En la versión original también dice dejaron o abandonaron. En vez de ya no tienes el mismo amor que al principio, dice has dejado tu primer amor. Y noten que no dice perdieron su primer amor, porque abandonar es una acción que se hace a propósito. Si hubiera dicho perdieron, disminuyeron, otra cosa sería. Aquí dice abandono, dejar, ya no tienes. Y es algo que ellos hicieron por decisión. Cuando tú dejas algo, sabes dónde encontrarlo. Y dice primer amor, no dice todo el amor, dice el primero. ¿Quién es el primero? Jesús. ¿Y cómo es ese amor? Yo creo que por eso Jesús escogió esta palabra, porque el primer amor es de ilusiones, de romance, de frescura, de valentía. Es fácil detectar a alguien que acaba de conocer a Jesús y está enamorado de Él, porque actúan como enamorados. Piensan todo el tiempo en Él, oran casi hasta dormidos, quieren devorarse la palabra y aprender de Dios. No pueden esperar para ir a la iglesia, les encanta conocer personas que compartan ese amor a Dios. A todo el mundo quieren contarle de Jesús. Tienen grandes sueños de servirle. ¿Estás ahí? ¿Ya no? ¿Nunca lo has estado? Porque esto es lo que quiere Jesús. ¿Y cuál es el problema de no tener el amor del principio? Éfeso era una iglesia de buenas obras y eran trabajadores y además eran discernidores, sabían distinguir la verdad de la mentira. ¿Que no es esto suficiente? Pablo mismo nos enseñó en 1 Corintios 13. Dice, si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que tengo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos,
porque los conocimientos y las imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Eso decía Pablo, que era el amor. No era suficiente nada más hacer buenas obras, porque puedes entregar tu cuerpo, dar todo lo que tienes, y sin amor no es suficiente. Apocalipsis 2:5 dice: por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. El primer paso para recobrar ese primer amor es recordar dónde estabas cuando lo tenías o cuando lo sentías. ¿Qué hacías? ¿Orabas más? ¿Leías más? ¿Cantabas más? ¿Pasabas más tiempo con la familia de Dios? El segundo paso, volverse a Dios. En otras versiones lo traducen como arrepiente, que no quiere decir sentirse mal o sentir remordimiento, quiere decir cambiar de dirección. Si ibas en la carretera hacia el norte y te das cuenta que por ahí no era, que tenías que ir al sur, pues no sigues por ahí, te regresas hacia el sur. Me gusta entonces que diga volverse a Dios. Si no cambian de dirección, les dice Jesús que va a quitar su candelabro del lugar donde Él pasea. En otras palabras, ni piensen que andaré en medio de ustedes y no me aman. El tercer paso, dice, es volver a practicar lo que hacías al principio, y el primer amor volverá. Este es consejo de Jesús después de seguir sus instrucciones. O sea que estos movimientos traen el sentimiento del amor. Tú obedece y el sentimiento vendrá solito. De hecho, así es como aconsejan los profesionales rescatar relaciones gastadas. Las personas deben volver a hacer las cosas que los hacían o que los hicieron amarse en primer lugar. A las parejas se les recomienda que vuelvan a tener citas románticas, se manden mensajes, se hagan regalitos, se digan cosas bonitas, rían nuevamente. Y no es fácil en una pareja o en una relación de amigos, por ejemplo, porque para que estas dos personas necesitan estar 100% invertidas. Pero en la relación que tenemos con Jesús, Él lo ha estado siempre. No ha dejado de darme detalles, decirme cosas bonitas, mandarme paisajes hermosos, llamémosle selfies, dedicarme canciones, darme regalos. El problema es que no pongo atención, me distraje, estaba viendo a otro lado, ¿me entienden? Él sigue donde mismo. Nosotros dejamos el amor. Y volver a amar es volver a la dirección correcta y volver a hacer lo que hacen los que aman. Apocalipsis 2:6 dice: sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también odio. Como para que no se desmoralicen, el Señor les dice otra cosa buena a su favor. Odian las prácticas, no a las personas, noten con cautela. Y eso es algo que Dios admira, pues al hacerlo nos parecemos a Él. Él tampoco le gustan las obras malas. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Y hay dos teorías. Una dice que eran los seguidores de Nicolás. Y este era un tipo que instaba a la gente a pecar. Del movimiento gnóstico salió con la idea de que si la gracia de Dios era nueva cada mañana, pues éntrale al pecado, que Dios te perdona. Otra teoría es que nicolaítas era una palabra compuesta. Nicao, laos, Nicao conquistador. Laos de laity, clérigo o gente de la iglesia. Y esta teoría dice que los nicolaítas eran personas que querían conquistar o gobernar a la iglesia de una manera que no agradaba a Dios. Eran los que decían: no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes ir a ese lugar, dame esto. El consenso es que eran personas que hacían cosas que Jesús aborrecía, y también los efesios, y se cuidaban de hacer lo que ellos hacían. Se vuelve a mencionar en Apocalipsis 2:15 a los nicolaítas, y en ese pasaje se les relaciona a la inmoralidad y a la idolatría. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. A los que salgan vencedores les daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Y pongan atención, es para todos. ¿Cuántos oídos tienes? ¿2? ¿1? Ese mandato es para ti. Fíjense que no dice, como en otras ocasiones, el que tenga oídos para oír. Solamente dice el que tenga oídos, o sea, todos. Lo que el Espíritu les dice a las iglesias, en plural, no solo a Éfeso, sino a todas. Porque lo que nos dice aquí nos va a servir a todos personalmente en una o en otra etapa de nuestra vida. Dice: al que salga vencedor. Y siempre pensamos en el vencedor como alguien que viene de ganar una batalla, ¿no es así? Ropa desgarrada, unos cuantos rasguños, la ropa sucia, ensangrentada, la frente en alto, la espada desenvainada. Pero no, Jesús dice: al que salga vencedor o logre vencer el corazón frío y apático que ha perdido el primer amor por Dios. Nos va a dar
el derecho del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Esto nos recuerda algo? El árbol de la vida que estaba en el paraíso cuando Adán y Eva fueron creados, y había 2 árboles. Lo pueden ver en Génesis 2:9. Y Dios les dijo que del árbol del conocimiento del bien y del mal no podían comer. Lo dicen en Génesis 2:17. Y eso fue justamente lo que hicieron. Y desde entonces todo va de mal en peor. Jesús les dice que otra vez podrán comer del árbol de la vida. Tendrán derecho nuevamente. ¿Cuál era el árbol de la vida? Era Jesús. ¿Y cuál es el fruto de ese árbol? El amor, que es precisamente lo que les hacía falta a los efesios y a nosotros también. Y es la promesa de Jesús que si regresamos a ese primer amor, que si mantenemos nuestra relación con Él como la manteníamos al principio, tendremos el derecho a Él, el árbol de la vida y a sus beneficios, el fruto de Él, que es el amor del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 al 23 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Qué bonito. Me recuerda a 1 Corintios 13, donde Pablo habla sobre qué es el amor. Y el amor es esto, el fruto del Espíritu. Entonces su promesa para nosotros también incluye estar donde está ese árbol que es Él, en el paraíso de Dios, que no es solamente un lugar geográfico, pero es el lugar donde habita